Bienvenidos a Los Replicantes. Hoy estamos con la candidata de Más Madrid a la presidencia de la comunidad, Mónica García. Bienvenida. Muchas gracias, ¿qué tal? Bueno, recientemente han sido las manifestaciones del Día de la Mujer, el 8 de marzo. ¿Qué impresión le han dado y sobre todo qué mensaje cree que le han enviado a la política? Pues que el feminismo es imparable y que el feminismo es un tsunami que sigue avanzando a pesar de todas las zancadillas y que es un movimiento que está hambriento de derechos y que ha venido a quedarse y que ha venido a reconocer y a ampliar los derechos de todos y todas y hacer que la gente viva mejor, básicamente, que ese es como el eje principal, ¿no?, del feminismo, hacer de la mejor vida pues uno de sus iconos para que todos y todas podamos tener una sociedad mejor. Si hay un tema que está centrando la política o el debate político en este tramo final de legislatura es precisamente la sanidad. ¿Cuál es las manifestaciones dan la sensación de que son transversales, de que trascienden más que allá de las ideologías? ¿Cuál es la radiografía que hace usted de la sanidad en estos momentos? Pues la radiografía que hago yo de la sanidad en la Comunidad de Madrid tiene que ver con un Partido Popular que desprecia sistemáticamente y programadamente lo que es la joya de nuestra corona, que es la sanidad. Y como bien decías, es un sentimiento transversal porque es algo identitario de los madrileños el saber que tenemos la seguridad de que si nos ponemos malos tenemos una sanidad pública que nos sostiene, ¿no? Y mucho más que nos lo ha recordado la pandemia, ¿no? Que quien está ahí a las malas de verdad cuando tienes algo realmente preocupante, realmente grave, es la sanidad pública, que al final quiere decir que quien está ahí es la sociedad, ¿no? Que tienes una sociedad que te sostiene. Y entonces, con la sanidad, yo creo que la señora Ayuso ha tocado hueso. No se da cuenta del calibre que tiene como eje fundamental que sustenta nuestro modelo de sociedad y nuestro modelo de convivencia y no vamos a dejar que nos la toquen, ¿no? Y no vamos a dejar que hunda y que se cargue el tesoro más preciado que tenemos ahora mismo en nuestra comunidad, a pesar de un Partido Popular que, insisto, por fines ideológicos, mercantiles, A y B son ciertas, pues quiere cargarse este modelo, ¿no? Y además que lo han dicho abiertamente, ¿no? El señor Lasquete ha dicho abiertamente que le gusta la sanidad de Holanda, la señora Ayuso le dice que ya le gustaría que esto fuera Florida, ¿no?, que fuera Estados Unidos, y nosotros no, a nosotros nos gusta la sanidad española y la sanidad de Madrid bien gestionada. Y por eso decimos que el 28 de mayo va a haber un plebiscito. Vamos a tener que elegir entre una señora Ayuso y una sanidad, entre alguien que solo se está mirando a sí misma y que está arrastrada por su soberbia y su arrogancia, o por un sistema de cuidados y que protege la salud de todos nosotros, de nuestros familiares y de nuestros seres queridos, ¿no? Y hay que elegir entre sanidad o Ayuso. Pero da la sensación de que estas protestas también se están extendiendo a otras comunidades autónomas. ¿Realmente la sanidad madrileña está peor que en otras comunidades? Sin lugar a dudas, está peor. El sistema sanitario requiere mejoras en muchas partes, ¿no? Y es verdad que la pandemia ha dejado un buen estrago, los recortes del Partido Popular también, ¿no? Porque nos estábamos recuperando de esos recortes de hace 10 años, del año 2012 más o menos, y cuando nos estábamos recuperando de eso ha venido una pandemia, ¿no? O sea que sí, en todos sitios hay margen de mejora. Ahora, peor de lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid es imposible de encontrar, teniendo en cuenta que somos una comunidad rica y teniendo en cuenta que somos una comunidad que deberíamos tener la protección de la salud, como decía Ayuso, con los mayores en palmitas, ¿no? Porque al final la pagamos con los impuestos de todos y ese es el esfuerzo que los madrileños y madrileñas quieren hacer para contribuir a su bienestar, ¿no? Y pues tenemos a un Partido Popular que sistemáticamente, desde hace ya mucho tiempo, le está poniendo en jaque y está poniendo en juego nuestra sanidad pública. Lo intentaron con la privatización hace 10 años y ahora lo están intentando a través de horadar dos cosas fundamentales. Una es la atención primaria, que es uno de los pilares básicos, y otra es la vocación de los profesionales, ¿no? Insultándoles, humillándoles, poniéndoles malas condiciones que hacen que al final haya médicos y médicas, enfermeras y sanitarios que tengan que renunciar a su vocación, ¿no?,
por las malas condiciones que les pone un gobierno. Y esto es una espada de Damocles que tenemos encima, que solo nos la podremos quitar cuando salga el Partido Popular y cuando salga Ayuso de la Puerta del Sol. Su partido también ha abanderado la salud mental como una de las políticas públicas a reforzar. Falta un plan de prevención del suicidio a nivel nacional. Tenemos el número de psicólogos más bajo de Europa. No sé cómo propone usted cambiar esta situación desde la Comunidad de Madrid. Pues mira, es verdad que dentro de la sanidad pública hay áreas que están especialmente abandonadas aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no? Como es la salud mental. Nosotros ahora, hace un par de semanas, en el Congreso de los Diputados se aprobó una iniciativa que venía de Más Madrid, que tenía que ver con lo que decías del suicidio, del permiso de acompañamiento, ¿no? Para todas aquellas personas que hayan llegado al límite puedan estar acompañadas de algún familiar o de algún compañero, algún amigo o amiga que les pueda sostener en el momento en el que ya no pueden más, ¿no? Y entonces, efectivamente, tenemos falta de recursos en psicólogos, en psiquiatras, en recursos materiales para atender la enfermedad, pero también tenemos una sociedad devastadora con nuestra salud mental, ¿no? Devastadora con las expectativas, por eso también está habiendo un repunte, y nos lo dicen los profesionales de salud mental, preocupados con la juventud y la salud mental, ¿no? Porque la falta de expectativas es lo más desgarrador que hay, ¿no? Y es lo que no te permite arraigarte en tu propio bienestar, ¿no? Y para eso se necesitan políticas de sanidad, pero también se necesitan apuntalar una serie de determinantes sociales, ¿no? Tener acceso a la vivienda, poder llegar a fin de mes, tener un buen sueldo, tener a tu disposición pues eso, ¿no? Esos cuidados a la hora de tener una escuela infantil, a la hora de tener un acceso a un pediatra, ¿no? En la Comunidad de Madrid somos la comunidad en la cual, de los 500.000 pediatras, de los 500.000 personas que faltan en España que no tienen pediatra, 280.000 están en Madrid, ¿no? Hemos perdido el 35% de los pediatras. Bueno, pues todo ese colchón social hace que también tengamos peores políticas de prevención de esa salud mental. Yo siempre recuerdo que hace poco le preguntamos a la presidenta de la Asociación Madrileña de Salud Mental que eligiera una sola medida para mejorar poblacionalmente la salud mental, y dijo la renta básica, ¿no? O sea que hay muchas cosas que no solo se solucionan a través del sistema sanitario, ¿no? Sino se solucionan a través de las políticas públicas sociales. Por cierto, del transporte público también, pues, vuestro partido abandera las políticas verdes. Ahora estamos con un descuento en el abono de transportes que es temporal. Sí. Si llega usted a la presidencia, ¿qué tiene pensado hacer con ese descuento? Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Yo creo que hay que facilitar, sobre todo en un momento de crisis económica, de crisis energética, una manera de aliviar el bolsillo de los madrileños y madrileñas es beneficiar el transporte. No solamente beneficiar a las familias, es que también beneficias al planeta, beneficias a las propias ciudades, beneficias la salud. Quiero decir, esto es una palanca que cuando la pones en marcha, cuando tú tienes una muy buena red de transporte público, activas, ¿no? Toda una serie de beneficios sociales adyacentes. Aparte de lo que vienen siendo los precios, nosotros queremos extender esa red de transporte público para que tengas una opción viable. En la Comunidad de Madrid somos los que más tiempo gastamos en trasladarnos desde nuestro lugar de trabajo hasta nuestra casa, ¿no? Creo que la media está en 46 minutos, ¿no? Es más grande que muchas otras ciudades como Londres y, por supuesto, que el resto de España. Y esto se soluciona con políticas públicas y con tomarse en serio la movilidad sostenible, porque, insisto, es que esto además es una palanca de la lucha contra la crisis energética y de la transición ecológica. Y bueno, a este respecto, pues el Partido Popular no ha hecho nada tampoco en estos 4 años. También se ha olvidado de lo que es el transporte público, ¿no? Hoy decía una compañera mía que han invertido, por ejemplo, en 0 trenes del metro, y que realmente de todas las cosas que iban a hacer en el debate de investidura no han hecho nada, excepto abandonar, por ejemplo, a los vecinos y vecinas de San Fernando,
que se les están cayendo las casas por una chapuza del Partido Popular de la señora Esperanza Aguirre, ¿no? ¿Y cuál es la solución precisamente para esos vecinos, ya que lo ha mencionado? Para esos vecinos... ¿Cerrar la línea, por ejemplo? ¿Cuál es? Bueno, ahí hay una solución técnica que las soluciones técnicas que se han puesto hasta ahora no han funcionado, ¿vale? Todas las inyecciones que se han hecho, todas las cimentaciones no han funcionado. Yo en la parte más técnica, más de ingeniería técnica, no me meto. ¿Cuál es la solución? Lo que sí que sé es que hay unos vecinos y vecinas que tienen una casa y ahora tienen unos escombros y que les han dejado en la calle y que les han dejado sin solución habitacional, no les han acompañado y además les han insultado. Y esto por una ansia electoral que ha tenido siempre el Partido Popular de hacer una línea de metro sin las condiciones técnicas necesarias para asegurar que esto no iba en detrimento de la ruina de muchas familias. Ante esto que ha hecho la señora Ayuso, ha dicho que, así más o menos, que bueno, que si querían metro, que se atuvieran a las consecuencias, ¿no? Que básicamente es, queríais metro, pues ahora se te cae tu casa, te aguantas, ¿no? Una Andrea Fabra. ¿Qué se puede hacer? Pues básicamente a esa misma gente que hace 1 año, 2 años tenía casa, devolverles una casa. Darles una casa, eso es lo primero. Y luego los comercios que también han tenido pérdidas por culpa de una mala gestión del Partido Popular, pues tendrá que hacer responsable el Partido Popular, ¿no? El problema es que los dirigentes y los gobiernos del Partido Popular cobran por ser responsables y luego ejercen la irresponsabilidad constantemente. Vale, y otro punto sensible también en la ciudad es, bueno, en Madrid es la vivienda, que está a precios disparados. ¿Qué medidas propone usted para bajar ese precio? Bueno, pues lo primero, para el mercado de la vivienda necesitamos medidas muy valientes, ¿no? Hemos llegado a un punto en el que estamos en una segunda burbuja inmobiliaria después de no haber salido casi de la primera burbuja inmobiliaria, ¿no? Y esta burbuja inmobiliaria no solamente afecta al acceso a la compra de las viviendas, sino también al alquiler, con lo cual tenemos a toda una generación que es incapaz de emanciparse, y una de las cosas que más ha caído ha sido el grado de emancipación de los jóvenes. Hoy mismo nosotros planteábamos aquí una iniciativa que es un impuesto a la especulación, que ya lo hay en otros países, y hay muchas otras medidas para que los fondos buitre no vengan a hacerse con nuestro parque de viviendas, ¿no? La señora Ayuso hace un par de semanas estuvo en Londres y se reunió con Blackstone. Blackstone es el que está depredando y el que está troceando el artículo 47 de la Constitución, que habla del derecho a tener una vivienda digna. Bueno, pues cuando tiene que elegir la señora Ayuso entre una vivienda digna para los jóvenes, para las familias, o un fondo buitre, la señora Ayuso siempre elige a los fondos buitre, ¿no? Cuando tiene que elegir entre la economía familiar y la economía rentista, siempre elige a la economía rentista, ¿no? Y siempre elige a aquellos multimillonarios que pueden hacerse con viviendas y pueden especular con ellas. Y esto nos ha puesto en un problema de primer grado, ¿no? La propia señora Ayuso lo decía, es que a mí me gustaría comprar, me gustaría tener una vivienda, pero no puedo porque está disparado, como si no fuera con ella, ¿no? Como si las políticas públicas no pudieran intervenir, porque hay una cosa que está clara, y es que el mercado de la vivienda ya está intervenido. No es que nosotros queramos intervenirlo, es que ya está intervenido por los fondos buitre y por la especulación, y nosotros lo que queremos es que sean los gobiernos que se hagan responsables de ese artículo 47 de la Constitución, y para eso no solamente se ataja con impuestos a la especulación, también hay que ampliar el parque de vivienda pública, ¿no? En los últimos años los gobiernos del Partido Popular han puesto a disposición de los madrileños una media de 77 viviendas públicas al año, ¿no? En los últimos años. Esto es una cosa absolutamente ridícula, y tenemos un parque de vivienda pública que es de 0,3 por cada 100 habitantes, mientras que en el resto de España es de 0,9 y en Europa es de 3, o incluso hay países que lo tienen de 10, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas medidas para atajar el problema de la vivienda, un problema que ha sido galopante y que ha sido azuzado, ¿no? o echado, el gobierno del Partido Popular le ha echado gasolina a ese incendio, ¿no? Que ya llevamos sufriendo desde hace mucho tiempo, y sin haber apagado todavía el incendio de la primera burbuja inmobiliaria, ¿no? De hace menos de 10 años. Y uno de los puntos sensibles de la Comunidad de Madrid es la Cañada Real. ¿Qué es lo que ocurre allí? Lleva 3 años sin luz en invierno. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta zona, y qué es lo que propone Más Madrid? Bueno, lo que proponemos nosotros es luz ya, ese presupuesto, y yo si definiera en algo el problema de la Cañada Real con respecto al gobierno
de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid lo definiría como crueldad y deshumanización. Aquí hemos visto a la señora Ayuso mofarse, ¿no? Y ridiculizar y criminalizar a los vecinos y vecinas que viven en la Cañada Real, ¿no? Y la Comunidad de Madrid tiene capacidad de poner solución a un problema que tiene a 14 kilómetros de la Puerta del Sol. Solo necesita voluntad y un poquito de humanidad, ¿no? Pero claro, cuando tenemos un gobierno que ni siente ni padece, que es un gobierno sin alma, pues es incapaz de empatizar ni siquiera con los 1.800 chavales, niños y niñas que llevan 3 años sin luz, sin calefacción, sin poder estudiar, sin poder hacer los deberes, sin tener las condiciones mínimas básicas para vivir. Entonces, ese grado de deshumanización yo creo que es una de las cosas que define a este gobierno. Y bueno, volviendo ya al plano más político, ¿plantea Más Madrid integrarse en la plataforma de Yolanda Díaz? Bueno, nosotros lo hemos dicho muchas veces por activa y por pasiva, ¿no? Yo en concreto tengo una muy buena relación con Yolanda y creo que el proyecto de Yolanda es el que viene, ¿no?, a solucionar o a recoger de alguna manera el espíritu progresista, muchas veces que se ha quedado huérfano y que, bueno, pues ese espíritu progresista que se traduce en las propias políticas que ha hecho Yolanda desde el Ministerio, ¿no? En considerar la política como una herramienta de transformación, y en eso coincidimos plenamente. Pero nosotros somos Más Madrid y estamos 100% por y para Madrid, ¿no? Estamos con Madrid al 100%. Y nuestra prioridad número 1 es gobernar esta región y echar al Partido Popular sus políticas y a la señora Ayuso. Y esa es la mayor contribución que creo que le podemos hacer a cualquier espacio progresista. A partir de ahí ya hablaremos. ¿Y confía usted en mantener el liderazgo de la oposición después de estas? No, confío en mantener el gobierno, o sea, en asaltar el gobierno. Por lo menos en la... Nosotros, igual que hay otros que van a por el segundo puesto, nosotros vamos a por el primero. Porque es que nos estamos jugando mucho, es que nos estamos jugando la sanidad pública, es que 4 años más no aguanta de chapuzas y de comisiones y de chanchullos y de cendales y de mordidas a hermanos, a amigos, a empresas amigas. No aguanta 4 años más, ¿no? Los sanitarios han pasado una pandemia que ha sido devastadora, ¿vale? Y casi me atrevería a decir que ha sido todavía más devastador ver a un gobierno que les insulta, que les humilla constantemente, ¿no? Y tenemos una huelga desde hace más de 3 meses a la cual no ha sido capaz la señora Ayuso ni el consejero de sentarse en ella. Entonces nos estamos jugando mucho y nosotros vamos a lo grande, vamos a apostar por recuperar esta comunidad, porque, insisto, yo creo que hay un momento en el que nuestro sostén, nuestros cimientos, no aguantan 4 años más de un Partido Popular como el que tenemos de la señora Ayuso. Y en 2021 usted enseñó a Podemos un poco el camino del sorpaso al Partido Socialista. No sé si usted, después de ese bagaje, se plantearía también el salto a la política nacional en un escenario así. ¿Y cómo ve usted con perspectiva todo ese camino, o sea, toda esa experiencia? Porque también hay un tuit de Gabriel Boric, presidente de Chile, que muestra un texto de Rejón sobre la estrategia electoral, bueno, sobre... Sí. Entonces, bueno, ¿cómo ve usted toda la campaña aquella de 2021? Pues mira, yo siempre digo que a cada uno le gusta un tipo de política, ¿no? A quien le gusta la política nacional, la política municipal, a mí me gusta la política autonómica, porque la pandemia nos lo ha enseñado, además, es donde se cuecen las políticas del bienestar, ¿no? Seguramente de lo que más dependa el futuro de mis hijos es de la política que estamos haciendo a nivel autonómico, ¿no? De que puedan tener escuelas infantiles para sus hijos, de que puedan tener una buena educación ahora mismo, que puedan tener un pediatra en su centro de salud, que puedan tener una escuela infantil, que podamos tener a nuestros mayores en una residencia en condiciones dignas y de calidad. Todo ese entramado de bienestar depende de la política autonómica, ¿no? Porque está transferida.
Y con respecto al sorpaso o a nuestro buen hacer político, tiene que ver con hacer política, 100% centrada en Madrid, ¿no? Estamos en Madrid al 100%, y 2, con hacer política centrada en las cosas reales, cotidianas y que preocupan a los madrileños y madrileñas, ¿no? No hacer política abstracta, hacer política palpable, al ras de la gente, crear redes humanas, ¿no? de sostenimiento de nuestra propia sociedad, ¿no? Poner en valor a nuestra sociedad, nuestros recursos, el gobierno, la política, y bueno, pues hacer de eso un caldo de cultivo para que todos podamos vivir mejor, porque tenemos derecho a soñar con vivir mejor y poder realizar ese sueño, ¿no? Y todos vivir mejor se traduce en cosas tan básicas, pues como te decía antes, ¿no? Poder llegar a fin de mes, no tener más ansiolíticos que expectativas, poder tener la seguridad de que si algún familiar tuyo se pone enfermo no tienes que esperar 6 meses o no tienes que pagar, en fin, todo esto. Y en eso nos centramos, y yo creo que eso lo reconocen los madrileños y madrileñas. Nosotros nunca hemos estado obsesionados con si estamos por delante o por detrás de otras formaciones políticas. Estamos obsesionados con hacer política, que es la política que nos gusta, que es la política cotidiana, la política de lo importante, y yo creo que los madrileños nos lo reconocen que somos los que realmente defendemos los intereses de los madrileños y madrileñas en Madrid, que estamos 100% en Madrid, que nos pateamos Madrid, que nos conocemos hasta el último rincón de Madrid, hasta el último colegio con barracones, hasta el último centro de salud sin pediatras, y yo creo que eso es, por lo menos para mí, la única manera de hacer política. Pero es que es la política que pese a ser la política de las pequeñas cosas, es la política más grande que se puede hacer, ¿no? Ahora mismo. Y la situación en el Ayuntamiento de Madrid, van a presentar 3 listas electorales para el mismo ayuntamiento. En 2015 llegaron a la alcaldía con una sola lista por el mismo espacio electoral. Creo que entre las 3 listas hay miembros del gobierno de Manuela Carmena. ¿Cree que esto reduce sus perspectivas electorales? En concreto en ese caso le podrá recuperar, o sea, le podrá quitar votos a la derecha, porque realmente las políticas que ha podido hacer ese grupo minoritario tránsfuga llamado Recupera Madrid, a lo que ha hecho ha sido apuntalar las políticas del señor Almeida. Hoy nos hemos enterado que después de 12 años es la primera vez que el Ayuntamiento de Madrid tiene déficit, ¿no? De 357 millones, ¿no? Ha conseguido el señor Almeida, sin hacer nada que sea palpable, sin hacer nada que podamos ver los madrileños y madrileñas, aparte de talar árboles y de complicar la vida a los madrileños y tener una ciudad contaminada, gastarse más, supongo que también en comisiones, en luceños y en medinas y cosas estas, gastarse más que el gobierno, por ejemplo, anterior de Manuela Carmena y de Rita Maestre, que fueron capaces de hacer cosas, ¿no? Escuelas infantiles, Madrid Central, etcétera, etcétera. Preocuparse, ¿no? Por los madrileños y madrileñas. Entonces, todo aquello que no ha hecho el señor Almeida lo va a hacer Rita, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con el cuidado de la ciudad, con dotar a la ciudad de movilidad, de limpieza, de seguridad, de todo aquello que le reclama cualquiera a su consistorio, todo lo va a hacer Rita. Y a ese respecto yo no veo que haya mucha competencia al respecto, ¿no? Rita ha sido la alternativa real al señor Almeida, ha sido la que ha propuesto unas políticas que confrontan directamente con las políticas del Partido Popular y del señor Almeida, y es la que se conoce también palmo a palmo cada uno de los barrios y los distritos de la Comunidad de Madrid. Yo creo que no hay competencia al nivel de la comunidad. Y sea sincera, aquí en la Asamblea de Madrid, ¿cómo es Isabel Díaz Ayuso en las distancias cortas? Yo no tengo mucho trato, porque a mí me cuesta mucho tener trato cercano, no digo respetuoso, cuando hemos tenido reuniones hemos sido ambas respetuosas. Me cuesta mucho tener un trato cercano con alguien que juega sucio, ¿no? Juega sucio la política, hace política tóxica, es capaz de insultar
no solamente a los sanitarios, a los vecinos de San Fernando, a los taxistas, a las familiares de los mayores de residencias, a las familiares de las víctimas del terrorismo, quiero decir, ha insultado al 95% de la población, sino que me ha insultado a mí directamente, me ha señalado a mí directamente, me ha dicho cosas tan sumamente absurdas, ¿no? Como que no me aguantan en mi casa, que tengo la boca mustia, que doy asquillo, que si bailo, que si canto, que si soy feliz, que si no lo soy. Quiero decir, ha hecho un señalamiento expreso del adversario político y que yo creo que esto es de tarjeta roja, ¿no? De toda la vida. Y entonces no tengo ninguna gana de mantener una relación cordial, ¿no? Es como, yo siempre lo comparo con cualquier deporte en el que tu contrincante no juega limpio, juega sucio. Tú luego no tienes, tú puedes tener cierta relación con, bueno, pues con alguien con el que compartes oficio, ¿no? Pues el oficio de la política, pero no con alguien que está jugando sucio y que debería ser expulsado del juego, sinceramente, ¿no? Yo tengo una compañera anestesista que dice, si yo hiciera en mi profesión lo mismo que están haciendo ellos en política, yo ya estaba expedientada, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues tenemos aquí a un Partido Popular que, aparte de victimizarse y de insultar, no es capaz de poner en el centro en ningún momento a los madrileños y madrileñas. Y de hecho, es incapaz de hablar de Madrid, ¿no? Habla de Sánchez, habla de la Moncloa, se va a Londres, se va a Israel, se va a Barcelona, pero es incapaz de venir a un barrio, es incapaz de salir a hablar con los médicos, es incapaz de hablar con las AMPAs, es incapaz de hablar con las familias de las residencias de mayores donde han fallecido 7.291 mayores en plena pandemia por unos protocolos que pusieron en marcha ellos. Es incapaz de hablar de Madrid. Entonces, claro, no me extraña que siempre esté armando ruido y provocando escándalos para no tener que hablar de lo suyo. Bueno, pues Mónica García, candidata de Más Madrid, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros.